Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la historia de la República Dominicana. Un país caribeño con una historia fascinante. Para esta inmersión profunda, nos basamos en el video de YouTube, La historia de República Dominicana, de la colonización a la independencia. Del canal Historias Históricas. Un video que nos lleva desde la llegada de Colón, Hasta la lucha por la independencia. pasando por la influencia del azúcar. Y el legado de la esclavitud. La República Dominicana, más allá de sus playas paradisíacas, tiene una historia rica y compleja. Llena de momentos cruciales que han impactado no solo al país, sino a toda la región. Comencemos con 1492 mesos. Ese año que cambió el mundo. Colón, buscando una ruta a las Indias Orientales, Se topa con esta isla. a la que bautiza la Española. Lo curioso es que Colón, él ni siquiera sabía que había llegado a un nuevo continente. Increíble. Colón creía haber llegado a ella, Por eso llamó indios a los habitantes nativos. a los taí. Un error que nos recuerda cómo las ideas preconcebidas pueden distorsionar la realidad. Totalmente. Y hablando de los taínos, Es importante destacar que eran un pueblo con una cultura rica. y compleja, Tenían un sistema agrícola avanzado vivían en armonía con la naturaleza. y su sociedad estaba bien organizada. Imagina, un pueblo pacífico con una conexión profunda con su entorno. Pronto se ve enfrentado a la llegada de los españoles. ¿Qué impacto tuvo esto en ellos? Lamentablemente, el encuentro fue devastador. Los españoles, con su afán de riqueza y poder, Sometieron a los taínos a un sistema de trabajos forzados. conocido como la encomienda, La encomienda obligaba a los taínos a trabajar para los colonizadores, a cambio de... a cambio de protección y evangelización, En la práctica, era una forma de explotación brutal. que diezmó a la población nativa. Es terrible pensar cómo la ambición y la codicia pueden llevar a la destrucción de culturas enteras. Además de la encomienda, las enfermedades traídas por los europeos fueron letales para los taínos. ¿Por qué? Su sistema inmunológico no estaba preparado para enfrentar males como la viruela o el sarampión. Enfermedades que para los europeos eran comunes. Para los taínos resultaron catastróficas. Una población que se estimaba en cientos de miles. Prácticamente desapareció en pocas décadas. Es una tragedia que nos recuerda el lado oscuro de la historia. No solo se trató de la pérdida de vidas, sino también de la destrucción de una cultura milenaria. Un recordatorio de lo importante que es valorar y proteger la diversidad cultural. Y hablando de cambios, ¿qué sucedió cuando los españoles se dieron cuenta de que el oro no abundaba como esperaban? Ahí es donde entra en juego el azúcar. La Española, con su clima y suelo fértil, se convirtió en un lugar ideal para el cultivo de la caña de azúcar. El azúcar, que en principio parecía una alternativa al oro, Terminó transformándose en un motor económico. que lamentablemente tuvo un costo humano altísimo. La demanda de mano de obra para las plantaciones de azúcar era enorme. Y para satisfacerla, los españoles recurrieron a la trata transatlántica de esclavos. Un periodo oscuro que marcó para siempre la historia de la República Dominicana y de toda América. Hablemos de este capítulo con más detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. La llegada de esclavos africanos a la isla para trabajar en las plantaciones de azúcar. Marcó un antes y un después. Un capítulo trágico, sin duda, que dejó una huella profunda en la cultura, la sociedad, en la identidad del país. ¿Puedes contarnos un poco más sobre las condiciones en que vivían esos esclavos? Las condiciones eran infrahumanas. Eran tratados como mercancías, sometidos a trabajos forzados, castigos brutales, privados de su libertad, de su dignidad. Muchos no sobrevivían a la travesía desde África. Y los que llegaban a la isla. Se enfrentaban a una vida llena de sufrimiento y explotación. Es difícil imaginar el dolor, la desesperación que debieron sentir. ¿Cómo impactó esta llegada masiva de africanos a la composición social de la isla? Transformó por completo la sociedad dominicana. Se creó una sociedad multirracial, con una jerarquía basada en el color de la piel, donde los españoles Ocupaban la cima. Seguidos de los criollos, los mestizos. Y en la base, los africanos y sus descendientes. Un sistema de castas que perpetuaba la desigualdad y la discriminación. ¿Y cómo se reflejó esta nueva realidad en la cultura dominicana? La cultura dominicana es un crisol de influencias. A pesar de la casi total desaparición de los taínos, su legado perdura en elementos como la música, la gastronomía, algunas tradiciones. Pero sin duda, la influencia africana es la que más se hace notar. La música, la danza, la religión, incluso la forma de hablar de los dominicanos. Tienen profundas raíces africanas. Exacto. Es fascinante cómo, a pesar del sufrimiento, de la opresión, la cultura africana logró florecer y dejar una marca indeleble en la identidad dominicana. Y no solo eso. Los esclavos africanos también resistieron a la esclavitud.
de diversas maneras. Hubo fugas, revueltas, incluso la creación de comunidades cimarronas. ¿Comunidades cimarronas? Donde los esclavos liberados buscaban refugio y libertad. Una muestra de su valentía y su anhelo de libertad. Y hablando de libertad, ¿cómo llegamos al proceso de independencia de la República Dominicana? Recordemos que antes de ser un país independiente, la isla estuvo bajo el dominio de otras potencias europeas. Así es, tras la colonización española, la isla pasó a manos de Francia, por un breve periodo. Luego vino un momento crucial, la unificación de la isla bajo el liderazgo de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Un líder haitiano que luchó por la abolición de la esclavitud y la independencia de Haití. Un personaje histórico fascinante. La unificación de la isla bajo el dominio haitiano, aunque con intenciones nobles, generó tensiones, resistencias, que finalmente llevaron a la proclamación de la independencia dominicana en 1844. ¿Cuáles fueron las principales causas de esta ruptura? Hubo varios factores. Por un lado, diferencias culturales, lingüísticas, significativas entre los dominicanos de habla hispana y los haitianos de habla francesa y criolla. Además, las élites dominicanas temían perder sus privilegios económicos y sociales bajo el gobierno haitiano. Es decir, la búsqueda de la independencia dominicana no solo fue una lucha por la libertad, sino también por la identidad y la autonomía. Exacto. Y este proceso de independencia no fue un camino fácil. Hubo levantamientos, batallas, negociaciones complejas, antes de que la República Dominicana lograra consolidar su soberanía. Pero finalmente, el 27 de febrero de 1844, se izó la bandera dominicana por primera vez, marcando el nacimiento de una nueva nación. Un momento histórico que sin duda merece ser recordado. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo fueron esos primeros años de la República Dominicana? Los primeros años de la República Dominicana fueron una época de inestabilidad política y económica. El país se enfrentó a invasiones, guerras civiles, dificultades para establecer un gobierno estable. Además, la sombra de la esclavitud seguía presente, a pesar de su abolición oficial. Es decir, la independencia no significó el fin de los problemas para la República Dominicana. Más bien, fue el comienzo de una nueva etapa, llena de desafíos, de retos. Exacto. Y para comprender mejor esta etapa, es importante analizar las diferentes fuerzas políticas que se disputaban el poder, las dificultades para construir una economía sólida y las tensiones sociales que persistían tras la abolición de la esclavitud. Temas fascinantes que sin duda merecen ser explorados con mayor detalle. Pero por ahora, vamos a hacer una pausa en nuestro viaje histórico. Y retomaremos la conversación en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en la historia de la República Dominicana. En la parte anterior nos quedamos en esos primeros años de la República, una época marcada por la inestabilidad. Exacto. Tras la independencia, el país se enfrentó a la construcción de una nueva identidad nacional, la creación de instituciones sólidas y, por supuesto, la búsqueda de un modelo económico viable. ¿Y qué caminos tomó la República Dominicana para afrontar estos desafíos? Bueno, en el ámbito político se sucedieron diferentes gobiernos y facciones que buscaban consolidar su poder. Hubo momentos de relativa paz y progreso, pero también conflictos internos y golpes de Estado. Parece que la independencia no trajo consigo la estabilidad que muchos esperaban. Cierto. La joven nación se enfrentó a numerosas dificultades, tanto internas como externas. Por ejemplo, la amenaza de nuevas invasiones extranjeras siempre estuvo presente. ¿De parte de? Especialmente de Haití, claro, con quien la República Dominicana comparte la isla. Entiendo. Entonces, la construcción de un Estado independiente fue un proceso complejo, lleno de obstáculos, sin duda. Y este proceso se extendió a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La República Dominicana experimentó diferentes formas de gobierno, desde dictaduras hasta intentos de democracia representativa. ¿Y qué hay de la economía? ¿Cómo se fue desarrollando tras la independencia? La economía dominicana, inicialmente basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de la caña de azúcar, buscó diversificarse. A lo largo del tiempo, claro. ¿Cómo? Se exploraron nuevas opciones como el tabaco, el café y otros productos agrícolas, con el objetivo de reducir la dependencia del azúcar. Pero a pesar de estos esfuerzos, la economía dominicana seguía siendo vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional, ¿no? Así es. La dependencia de la exportación de productos agrícolas hacía que la economía dominicana fuera susceptible a las crisis económicas globales y a las variaciones en los precios internacionales. Esto generaba inestabilidad y, dificultaba el desarrollo económico del país. Es decir, la República Dominicana, a pesar de su independencia política, seguía enfrentando desafíos para consolidar su independencia económica. Exacto. Y esta situación se vio agravada por la deuda externa que el país fue acumulando, a lo largo del tiempo, claro, lo que limitaba su capacidad de inversión y desarrollo.
¿Y cómo influyó todo esto en la sociedad dominicana? La sociedad dominicana, marcada por las desigualdades heredadas de la época colonial, siguió luchando por la justicia social y la igualdad de oportunidades. Se formaron movimientos sociales que reivindicaban los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los grupos marginados. Es decir, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria fue un proceso paralelo al de la construcción del Estado y la economía. Sin duda. Y este proceso continúa hasta el día de hoy. La República Dominicana, a pesar de los avances logrados, sigue enfrentando desafíos en materia de desigualdad social, pobreza, acceso a servicios básicos para toda la población. Temas complejos, que nos recuerdan que la historia no termina con la independencia. Más bien, la independencia es el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de retos y oportunidades. Exacto. Y para comprender la República Dominicana actual es fundamental conocer su historia, sus luchas, sus logros, sus desafíos. La historia nos permite entender cómo se ha ido construyendo la identidad del país y hacia dónde se dirige. Este video de historias históricas nos ha brindado una excelente introducción a la historia dominicana, desde la llegada de Colón hasta, estos primeros años de la República. Sin duda. Y a partir de aquí, tenemos que seguir explorando. Hay muchísima información disponible. Libros, documentales, museos, sitios históricos en la propia República Dominicana. Una invitación a seguir descubriendo la riqueza histórica de este fascinante país caribeño. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de la República Dominicana. Esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica. Recuerda, la historia no solo se encuentra en los libros, sino también en las calles, en las tradiciones, en la música, en el corazón de un pueblo